Hola, el día de hoy Ángel Arroyo, Daniela Castillo, Daniel Gómez y mi persona Carlos Murillo les vamos a hablar acerca del liderazgo y la comunicación enfocados a los sistemas de información y su importancia a nivel organizacional. Por consiguiente, nos pareció pertinente hablar acerca de su origen o de su historia, ya que desde tiempos muy pasados el liderazgo se ha evidenciado en las civilizaciones humanas, a través de los grandes emperadores, reyes, guerreros, entre otros personajes, los cuales dejaron su marca haciendo que se tomara como objeto de estudio para muchos el liderazgo. Básicamente, todo comenzó cuando el ser humano dejó de ser nómada y empezó a organizarse en sociedades, las cuales comenzaron a estructurarse jerárquicamente para gobernar al pueblo. Por esto, a medida que se extendían los reinos, se fortalecía más el liderazgo, haciendo que éste evolucionara y mejorara según las necesidades que se iban presentando. Por ejemplo, en Grecia, varios filósofos y sabios discutieron y analizaron este tema, permitiendo desarrollar un gobierno democrático similar al que tenemos actualmente. Adicional a esto, en esa civilización se originó el método científico, que influyó en la administración, y como ya sabemos, se le acuña a nuestros padres de la ingeniería, Frederick Taylor o Henry Fayol. Hablando ya de la definición, hay que tener claro que el liderazgo tiene un papel fundamental en la dirección. ¿Qué es la dirección? Es la actividad por la cual un individuo trata de administrar un grupo de personas, con el fin de cumplir con tareas que surgen en la organización. Es aquí donde definimos el liderazgo como la relación de influencia que ocurre entre líderes y sus seguidores, quienes actúan de forma voluntaria y entusiasta, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que estos comparten. Como se deduce fácilmente, la persona que ejerce el liderazgo es catalogada como líder, quien es toda aquella persona que por medio de su interacción e influencia con un grupo de personas, llamadas seguidores, y gracias a cualidades como la comunicación asertiva, la proactividad, la creatividad y el trabajo en equipo, es capaz de lograr las metas y objetivos que comparte con sus seguidores. También nos pareció objetivo hacer una diferenciación entre jefe y líder, ya que el jefe es toda aquella persona de rango superior que lo único que hace es asignar funciones, esperando que los subordinados cumplan cabalmente. A diferencia del líder, que puede ser cualquier persona de cualquier rango, independientemente si es alto o bajo, que fomente el trabajo en equipo, estimulando a sus seguidores en las metas y objetivos. Como hablamos de subordinado y seguidor, cuando hacemos referencia al subordinado, este le rinde al jefe y trabaja individualmente, no opina, tiene bajos rendimientos y tiene poco entusiasmo. A diferencia del seguidor, que si trabaja en grupo, toma algunas decisiones, es eficiente, con altos rendimientos y con mucho entusiasmo le rinde al líder. Como mencioné anteriormente, el liderazgo fue como un tema del cual todo el mundo quería indagar más, analizar más, ver cómo evolucionaba y pues ver qué más se le podía sacar a ese tema. Por lo que se desarrollaron diferentes teorías. Como primera tenemos la teoría del gran hombre, que esta pues se basa más que todo de una forma empírica, ya que analizaba figuras pasadas y sacaba conclusiones de sus acciones. Por ejemplo, cogían a un personaje, pues un personaje reconocido por su gran liderazgo, por ejemplo Alejandro Magno, analizaban sus acciones y de ahí sacaban conclusiones para poder saber cómo era ese tipo de liderazgo pues que él sostenía. También tenemos la teoría de los rasgos, que como la anterior también es de carácter empírico, la cual reunía un conjunto de rasgos que pues se veían repetitivos en los líderes de la teoría pasada. Es decir, que hacían una lista de los diferentes personajes y veían qué cualidades tenían en común para así pues saber qué actitudes, cualidades o características podían pues definir a un buen líder. Tenemos como siguiente la teoría del comportamiento, que habla de liderazgo autocrático y democrático, que definirán más adelante. También tenemos la teoría de la contingencia, que habla de la eficacia del liderazgo.
Seguimos con la teoría de la influencia que se basa en el liderazgo carismático y por último la más reciente es la teoría de las relaciones que está basada en el liderazgo transaccional y transformacional. En este orden vimos la necesidad de ver la importancia a nivel organizacional del liderazgo, ya que el liderazgo en la empresa es imprescindible porque es lo que define en gran medida el correcto rumbo de la misma. Un líder aporta y hace crecer en la organización una visión más clara, actitudes como la empatía y el dinamismo y la capacidad de trabajar en equipo. Cuando hacemos alusión a la visión más clara, quiere decir que está viendo en el presente y también está pues visionando a la empresa en un futuro. Cuando hablamos de la empatía es que el líder sienta empatía con sus seguidores, al igual que en el dinamismo, hace referencia a que si hay un obstáculo no quedarse estancado ahí, sino que buscar la solución más adecuada posible. El dinamismo va de la mano con la proactividad, ya que pues lo que se busca es no quedarse de brazos cruzados, sino que buscar la solución más rápido posible para salir de ese problema. Y también la capacidad de trabajar en equipo, porque pues el líder puede en cualquier momento pues trabajar con sus seguidores de la mano sin necesidad de que pues se note una gran diferencia entre ellos. Entonces sabemos de que el liderazgo cumple un papel muy importante en la organización antes, durante y después. Cuando hablamos del antes, decimos que el liderazgo es de vital importancia antes de que nazca la organización, porque puede determinar el modelo de negocio, la tendencia del mercado, el sector que va a atacar, entre otras cuestiones. Todo esto requiere una visión amplia como la que tiene el líder para tomar las decisiones correctas. Cuando hablamos del durante, aquí es donde más se requiere de un buen líder, de un buen liderazgo, ya que aquí pues se decide si hacer cambios o arreglos necesarios, comprobar si el modelo de negocio funciona, si la empresa puede ser rentable, si puede adquirir créditos, entre pues otras preocupaciones que pues se van dando a medida que va evolucionando la empresa. También observar si el producto es bien recibido o debe ser mejorado, optimizar procesos o eliminar a la competencia ofreciendo más por menos. Y ya después, en lo que es llamado estabilidad, aquí se supone que pues no se requiere tanto pues del liderazgo. Sin embargo, un buen líder y un buen liderazgo se ve reflejado en que se niegan a aceptar que tienen una estabilidad y siguen trabajando como si estuvieran en el durante, ya que pues lo que pasa es que un buen líder se niega a estar en la estabilidad, sino que siempre estar en constante evolución, en constante mejoramiento. Entonces podemos decir que el liderazgo permite que la organización crezca, evolucione y se mantenga fuerte frente a la competencia que hay en el mercado. Un líder tiene gran importancia, debido a la influencia de sus decisiones y comportamientos ante el personal o los trabajadores. Pero no todo líder va a afectar de forma positiva a la empresa, porque depende de las características por las cuales esté regido. Por eso, a continuación vamos a observar los tipos de liderazgo. Primero, el liderazgo visionario. Los líderes visionarios están caracterizados por tener muy claro su enfoque o la proyección de hacia dónde quieren llevar su empresa en un futuro, siendo capaces de plantear objetivos comunes y las estrategias que van a realizar para poderlos alcanzar. Son reconocidos también por su ingenio para resolver situaciones que no los vayan a desviar de su camino y puedan continuar hacia su meta. Liderazgo carismático. Un líder carismático es capaz de atraer a otras personas de su entorno y entablar relaciones laborales con gran facilidad. Tiene gran entusiasmo, por lo cual contagia a las personas de la organización con un positivismo y puede llegar a convertirse en una persona de inspiración. Liderazgo directivo. Las personas con liderazgo directivo ya son más rígidas y exigentes porque están comprometidas 100% con su trabajo y también no van a perder un segundo de tiempo, por lo cual no van a actuar de forma espontánea o improvisada, sino que siempre van a tener un plan que les va a permitir ser más efectivos. Coaching. Este tipo de liderazgo es muy común en la actualidad y se caracteriza porque las personas comparten su conocimiento,
por medio de consejos o explicaciones claras para brindar una ayuda a sus colaboradores, y estos pueden resolver sus problemas y desempeñarse de mejor forma en la organización. Seguimos con el liderazgo democrático. El estilo democrático va a permitir que los colaboradores muestren su compromiso y responsabilidad por medio de ideas para obtener un mejoramiento en la empresa, así que el líder democrático debe brindar sí o sí confianza para que los colaboradores se sientan seguros a la hora de dar su idea o opinión. Liderazgo coercitivo. Se trata de un liderazgo rígido, enfocado en solucionar problemas de forma inmediata. Se caracteriza por hacer cumplir las órdenes y por ello puede llegar a establecer supervisiones imponiendo castigos a quienes no cumplan las órdenes anteriormente propuestas. Liderazgo autocrático. Un líder autocrático se caracteriza por realizar las decisiones relevantes y de igual forma mantiene el control tanto en las estrategias como en las dinámicas de trabajo. Además, suele fijar unas directrices que lo llevarán a un liderazgo unidireccional, donde los colaboradores deben acatar sus indicaciones, por lo cual no va a pedir la opinión de los demás, sino que siempre va a tener sus ideas y sus órdenes claras para que los demás las acaten. Liderazgo transaccional. Entonces, este es un proceso de intercambio entre el líder y el colaborador, porque el líder va a obtener un beneficio por parte del colaborador y lo va a premiar, puede ser con un incentivo o agradeciéndole, pero también se puede castigar a quien no cumpla la meta. Liderazgo transformacional. En el ejercicio de este tipo de liderazgo se mantiene una comunicación constante y fluida con los colaboradores, lo cual beneficia las relaciones laborales para cumplir con todos los objetivos compartidos. Esto permite generar más empatía y llevar a cabo las estrategias con una mayor probabilidad de éxito. Liderazgo situacional. Entonces, es un tipo de liderazgo en el cual la persona se va adaptando al contexto y dependiendo de la situación o también de los trabajadores, va a actuar. Por lo tanto, es posible que adopte varios estilos de los liderazgos anteriormente mencionados, para que así pueda solucionar un problema laboral sin dejar a un lado la participación, obviamente, de los empleados. Por último, tenemos el liderazgo natural. Este es un tipo de liderazgo que requiere las características y habilidades innatas. Es un líder que no se hace, sino que nace para ocupar este rol de forma natural, siendo un gran líder. Bueno, como ya conocemos y como nos lo dijeron nuestros compañeros anteriormente, el concepto de liderazgo resulta ser bastante importante dentro de la organización, pues es el líder quien crea la línea que deben de seguir los colaboradores u seguidores para alcanzar los objetivos. Sin embargo, estos líderes deben hacer uso de una debida comunicación para saber llegar a los colaboradores y así alcanzar de una manera más fácil los objetivos que antes se han planteado. Entonces, si bien ya entendemos comunicación como la transferencia de información o de un mensaje entre un emisor y un receptor, pero entonces, ¿cómo podríamos definir esa comunicación organizacional? Entonces diríamos que es el envío y la recepción de información entre individuos que están interrelacionados y que forman parte de una empresa o de una organización. Esto generalmente se hace con la intención de alcanzar un objetivo, ¿cierto? Del mismo modo, contempla también el establecimiento de las dinámicas de cooperación o de coordinación para así lograr un avance conjunto de las diferentes partes hacia los objetivos. En la mayoría de las ocasiones, esta buena comunicación ayuda a la organización o a la empresa a generar un impacto en la productividad y en la calidad. Del mismo modo, ayuda a construir un clima organizacional para así poder generar una buena imagen al mundo exterior. Es decir, todo lo que suceda o todas las relaciones que nosotros podemos crear dentro de la organización, de algún modo van a construir esa imagen que se va a proyectar y va a percibir el mundo exterior. Todo esto, como funciona de una forma retroalimentativa, entonces
si funciona de la manera debida, nos va a poder conducir a un éxito. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de organización, de comunicación organizacional, perdón, podríamos marcar ciertas ventajas que esta nos ofrece, empezando por feedback, que sería la retroalimentación, como ya lo mencioné anteriormente, y es donde la empresa puede evaluar qué tan eficientes o qué tan buenas han sido las medidas que han tomado y poder hacer esa evaluación interna y así identificar los factores que a lo mejor no han sido tan positivos y poder actuar a tiempo. Del mismo modo, ayuda a la coordinación de las diversas partes de la organización, pues ya conocemos que cada una de estas partes no puede funcionar de manera autónoma. Esto significaría que cada una de estas iría por un objetivo diferente y no por el objetivo específico que tiene la organización. Entonces todas estas deben de funcionar de manera coordinada y en conjunto para alcanzar el objetivo específico o general de la empresa. Y como ya lo mencioné, la proyección de una imagen resulta ser bastante importante y esta comunicación organizacional ayuda a que esto se pueda efectuar. Listo, entonces, con base en esto nos surgen diferentes tipos de comunicación organizacional. Empezando por la comunicación interna y externa, siendo la comunicación interna aquella que ocurre dentro de las instancias de la organización y la externa como aquella información que podemos adquirir del mundo externo. Esta se adquiere a través de los clientes y los anunciantes. Luego está la comunicación formal e informal, siendo la comunicación formal aquella que requiere ser de una manera más oficial, entonces esta suele plasmarse de una manera escrita. Aquí dentro de esta podríamos mencionar, por ejemplo, los contratos, los despidos, los memorandos, los comunicados oficiales, mientras que en la informal funciona de una manera más efímera, entonces esta puede funcionar de una manera verbal, debido a que el contenido de esa información no es tan complejo. Entonces dentro de esta podríamos enumerar las llamadas o los comunicados que no son tan complejos. La comunicación ascendente, descendente y horizontal, entonces estas son las que tienen en cuenta esa línea jerárquica o pirámide jerárquica dentro de la organización, diciendo entonces que son aquellas que tienen un flujo de información y entonces puede ir desde los rangos más bajos hasta los cargos más altos o viceversa. Mientras que la comunicación horizontal es aquella que se da entre pares, es decir, personas que se encuentran con un escalafón o un rango similar. Para continuar, vimos pertinente profundizar el concepto de comunicación informal, ya que es de las más empleadas dentro de una organización y es mayormente utilizada por los colaboradores. La comunicación informal se caracteriza por ser espontánea e involuntaria, la cual surge al momento en que un individuo necesita comunicarse con otro y no existe un canal formal para ello. Dentro de una organización, la comunicación informal engloba un conjunto de relaciones interpersonales, la cual se define generalmente como un flujo de información que circula por los diferentes ámbitos de la empresa y expresa la tendencia humana a interactuar, a establecer relaciones sociales que propician una comunicación más práctica y contribuyen a aportar a la empresa la informalidad que facilita la flexibilidad necesaria para resolver imprevistos. Todo esto sin seguir los canales ni los procedimientos establecidos en una organización formal. Este tipo de comunicación no debe suponer ningún problema para la compañía, sino por el contrario, se convierte en un elemento fundamental que facilita la confianza, la convivencia y aporta normalidad en las relaciones entre personas, que al final trasciende y se implementa en las relaciones con los clientes, constituyendo un elemento clave para el éxito de la compañía. Sin embargo, a pesar de que las organizaciones admiten la presencia de la comunicación informal, no la consideran como un factor dinamizador en las relaciones de interdependencia, porque aunque puede ser una herramienta para medir el clima de una empresa, también puede ser una cadena de informaciones susceptible de convertirse en ruido o en rumor.
Esto quiere decir que las empresas no consideran la comunicación informal como un aspecto que contribuya al crecimiento de la empresa y al cumplimiento de sus objetivos, ya que la información emitida por medio de una comunicación informal puede causar malentendidos y rumores, que por el contrario se pueden evitar empleando una comunicación formal, que asegura la llegada de un mensaje confiable y evita la malinterpretación de la información. Siendo así, una comunicación informal puede beneficiar o perjudicar a una empresa según cómo se emplee y para qué. Por ejemplo, de una manera positiva, la comunicación informal puede ayudar a la cohesión del grupo y a dar retroinformación sobre diferentes aspectos del trabajo realizado. Este tipo de comunicación aporta múltiples beneficios a las personas implicadas y todos ellos son de gran utilidad para la empresa, ya que una comunicación que se desarrolla para generar y fortalecer la cultura de la organización o como medio para aclarar comunicaciones formales ambiguas o deficientes son formas de comunicación productivas para la empresa. Sin embargo, en contra, la comunicación informal puede ser negativa, ya que el chisme o rumor es un distorsionador de la productividad y no ayuda, solo retrasa y perjudica a las personas y a la organización. Además, la información recibida a través de esta comunicación es poco confiable y ninguna decisión importante se podría tomar sobre su base. Cabe señalar que esta comunicación no es sistemática y es posible que la información llegue a la persona incorrecta o si bien que no llegue a la persona apropiada. Bueno, teniendo en cuenta que las empresas o las organizaciones producen datos en grandes volúmenes, estas se ven en la necesidad de invertir en sistemas de información que les permita obtener información de una manera más rápida. Entonces, debido a que son demasiados datos y sería demasiado complicado para las personas almacenar todas ellas en su mente. Entonces, diríamos que un sistema de información es un sistema o es un conjunto de componentes interrelacionados que incluyen elementos sociales y técnicos para recolectar, procesar, ordenar o convertir datos en información útil para para los administrativos a la hora de tomar decisiones. Es decir, la empresa introduce todos sus datos dentro de un sistema y ésta los organiza y los convierte en una información útil, es decir, brinda la información de una manera más rápida y eficaz a los usuarios para así analizarlas y tomar las decisiones correspondientes. Entonces, estos sistemas de información se dividirían en tres procesos principales, que sería la entrada. Entonces, cuando se introducen estos datos en bruto al sistema, el procesamiento, que es cuando el sistema toma estos datos y los convierte en información útil, y la salida, cuando los usuarios reciben esta información ya convertida en algo que se pueda analizar para tomar las decisiones. Esto funciona de una manera retroalimentativa, es decir, de acuerdo a las decisiones que se tomen y los resultados de esta vuelve y entra como datos al sistema para volver a producir una información útil. Del mismo modo, estos componentes básicos, estos sistemas de información cuentan con unos componentes básicos. Entonces hablaríamos de las personas a partir de diversos roles, es decir, que el factor humano no hace ausencia en estos sistemas, y en estos se incluyen tanto como los usuarios, los clientes, los analistas, los diseñadores, los administrativos. En la información diríamos que entonces serían esos datos que se van a convertir en información útil, los procesos, que son todos aquellos que nos permiten convertir todos estos datos, y las tecnologías como elementos claves. Entonces hablaríamos del hardware y el software, que incluso hay muchas organizaciones que todavía no cuentan con estas tecnologías de punta, pero
esto entonces se va a ver reflejado en la productividad o en el aumento de sus ingresos. Entonces diríamos que las empresas que cuentan con estas tecnologías o con estos sistemas de información están esperando un impacto en su productividad y en la economía de la empresa, es decir, en el aumento de sus ingresos, asimismo como ayuda a mejorar sus procesos de negocios. Entonces también diríamos que estos sistemas de información se dividen en diferentes tipologías según la necesidad del usuario. Entonces hablaríamos de las de marketing, producción, financiera y recursos humanos, asimismo como la dirección para directivos. Esta última le presenta de una manera global el estado de la organización a los administrativos o a los gerentes, permitiéndoles acceder de una manera más fácil a la información de la empresa. Sin embargo, por ejemplo, si la organización requiere tomar una decisión en el área de producción, entonces puede dirigirse a los sistemas de información de producción y allí puede acceder a la información de una manera más fácil. Entonces, estos sistemas de información le permiten a los administrativos o a los gerentes o todas aquellas personas o usuarios, incluso se le puede facilitar a los empleados acceder a esta información de la empresa de una manera más fácil, debido a que estos sistemas les ayuda a almacenar todos estos datos y en el cual se pueden hacer consultas de una manera más fácil y conocer el estado de la organización. Entonces ahorita mi compañera les va a hablar acerca de la importancia de estas dentro de la organización. Los sistemas de información son de suma importancia ya que facilitan la organización y normalización de la información, lo que permite conocer el estado de los datos, la información sobre mercados y competidores, estadísticas de proyectos, proveedores y otras informaciones relevantes para la gestión organizacional. Del mismo modo, facilitan el proceso de toma de decisiones y brindan soporte a la planificación estratégica de la empresa. Además, generan ventajas competitivas y proporcionan un análisis de la situación actual de la empresa y del entorno de trabajo, identificando oportunidades y problemas estratégicos, es decir, cambios inminentes que se presenten dentro o fuera de la organización que pueden impactar en la capacidad de la empresa para cumplir sus objetivos. Los sistemas de información deben responder al cumplimiento de la misión y visión de la empresa, ya que estos interactúan directamente con el ambiente de la organización, puesto que los elementos del ambiente, es decir, lo externo que incide en el sistema, constituye una entrada, y todo resultado del sistema hacia el ambiente a una salida. De igual manera, la retroalimentación constituye un elemento clave para el desarrollo y fortalecimiento de la organización. La retroalimentación permite conocer el impacto de los productos y servicios que servirán como salidas en el ambiente y propicia el rediseño del sistema en función de la satisfacción de los clientes o usuarios que formarán entradas. En pocas palabras, la retroalimentación permite conocer los resultados obtenidos de la actividad comercial que se realiza, para con ello reintroducirlos en el sistema con el fin de optimizar y satisfacer las necesidades de los clientes. Por otra parte, los sistemas de información ayudan a la unificación de las comunicaciones entre áreas funcionales y a la nutrición de los datos necesarios para que puedan efectuar sus actividades y cumplir sus objetivos, por lo que representan un proceso de vital importancia, ya que modifican profundamente la manera en que una empresa, una industria o un negocio debe ajustarse al impacto digitalizado y a los nuevos flujos de información. Las informaciones que se obtienen a través de estos sistemas influyen cuantitativa y cualitativamente en el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios, como también pueden llegar a ser el elemento decisivo que en un momento dado determine el éxito o el fracaso de un negocio, por lo que debe ser fundamental que la información sea completa, confiable y oportuna.
concluir que el liderazgo es imprescindible, tanto en la comunidad como a nivel empresarial, debido a que el líder, por sus características y comportamientos, asume una gran responsabilidad, influyendo en un grupo de personas, y de tal forma va a crear una comunicación organizacional entre todas las partes de esta, logrando una meta general y específica, y no solamente la de cada área. Gracias a la comunicación, se realizan aportes y planteamientos de estrategias para cumplir un objetivo en común. Así que estos dos temas están relacionados por un bien colectivo. Por otro lado, al analizar los sistemas de información organizacional, nos damos cuenta que es una herramienta muy práctica por todas las ventajas y las facilidades que ofrece a la empresa u organización para ser más eficientes debido a que se optimiza el tiempo a la hora de tomar decisiones.